Muy bien amigos, bienvenidos todos a este estudio del libro de Daniel, el quinto reino. Decimos que Daniel el quinto reino porque la piedra que destroza la estatua que soñó Nabucodonosor estableció ese quinto reino especial, que es el reino eterno del Mesías, de Jesús. Estamos en la sección 7. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la sección 7. Sin embargo, quiero hacerles un resumen de lo que tratáramos el lunes pasado. Hablamos de Daniel capítulo 5 del rey Belsasar y su fiesta. Ustedes recordarán la mano que aparece en la pared que escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Lo explicamos la vez anterior. De los utensilios sagrados y qué eran esos utensilios sagrados que el rey Belsasar había utilizado. Recuerden ustedes que hablamos de que el rey Belsasar era hijo de Nabonido, que fue el último rey legítimo propiamente de Babilonia. Belsasar no era rey, sino era una especie de regente puesto allí por su papá. Y su papá no estaba esa noche fatídica de la invasión medo-persa. El rey Nabonido no estaba en Babilonia, así que Belsasar estaba celebrando en una fiesta y perdió totalmente la cordura. Utilizó los utensilios sagrados que su antepasado Nabucodonosor había utilizado, había traído desde Jerusalén y los utilizó para la fiesta. Apareció una mano en la pared. Daniel entonces fue llamado para interpretar y finalmente hablamos también de ese personaje llamado Darío de Media y explicamos por qué en la historia no aparece tal Darío de Media y cuáles son las posibles explicaciones para que la Biblia nos hable de que Darío de Media estuvo a cargo de esa llegada de los medos y los persas a la ciudad de Babilonia. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Daniel capítulo 6. Vamos a hablar un poco más acerca de Darío. Vamos a hablar acerca de los sátrapas y quiénes eran los sátrapas y la intención que ellos tenían con respecto a Daniel. Esa situación va a provocar que Daniel tenga que orar al Señor. Daniel es lanzado en el foso de los leones y Dios lo protege. Ustedes conocen esta historia, vamos a ir sobre ella para repasarla y darle algunos detalles adicionales para facilitar su entendimiento. Hablamos de Darío. Bueno, vamos a Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, debo decir, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que miren ustedes la trama de este asunto. La intención aquí del rey de poner a Daniel en un lugar especial, y eso entonces causa problemas en la vida de Daniel. Habían unos sátrapas y ellos se dieron cuenta de que Daniel le llevaba ventaja y que esa ventaja estaba haciendo que el rey, el nuevo rey medo-persa, pensara en poner a Daniel en un lugar privilegiado. Hablando de los sátrapas, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que había un grupo de 120 sátrapas y que esos 120 sátrapas, naturalmente es la interpretación, había grupo de 40 sátrapas y que cada uno de esos 40 sátrapas se referían o estaban debajo de tres gobernadores. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Habían tres gobernadores en Babilonia, en la nueva Babilonia estaba en manos de los medos y los persas. Entonces, uno de esos gobernadores era Daniel, y aquí dice que como el rey vio que Daniel tenía algo especial, una conexión especial con el Dios de Daniel, él estaba pensando poner a Daniel por encima de esos gobernadores. Entonces, básicamente la organización de los medos y los persas en este momento era tres gobernadores, y asumimos naturalmente que cada uno de esos gobernadores tenía 40 sátrapas debajo de ellos para un total de 120 sátrapas. ¿Qué son sátrapas? Son funcionarios, son personas que se encargaban de la administración pública de Babilonia. Era una especie de organización en donde los gobernadores pedían cuentas a estos sátrapas. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es interesante que es Daniel el que está escribiendo eso, y él está contando toda la trama y la novela que está sucediendo detrás de bambalinas en la organización de Babilonia. Estos sátrapas, Daniel se dio cuenta, Daniel era brillante, recuerda que la Biblia dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Así que Daniel sabía exactamente lo que estaba pasando y él no se durmió con este asunto. Él sabía que las personas estaban tramando en su contra. Así que él se dio cuenta de que, naturalmente, imagino que Dios le dio la revelación, se dio cuenta de que esta gente estaba tramando ya no contra él, sino contra su sistema de adoración. Y estaban tratando de buscar la ocasión de acusarlo. Hablemos entonces de la idea de estos sátrapas. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Recuerdan ustedes que dijimos con respecto a Darío que quizás era un título especial que se le daba a Ciro el Grande, o que Darío era simplemente un personaje que Ciro envió para conquistar Babilonia y para administrarla. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miren esto. Lo que está pasando es que ellos sabían que Daniel adoraba al Dios del cielo y que Daniel no iba a participar en otro tipo de adoración. Así que sencillamente ellos hicieron toda una trama y crearon un problema. El problema es que le dijeron al rey, a Darío en este caso, que pidiera que se le adorara a él y nada más. Ellos pensaron, Daniel no va a adorar a nadie, así que la manera de nosotros causarle daño a Daniel es en su forma de adoración y en su religión. 8, versículo 8. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Ustedes han escuchado el dicho que dice ley medo-persa, que no puede ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hablando acerca de los sellos que utilizaban los medos y los persas, voy a mostrarles esto un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver con más claridad. Aquí hay unos ejemplos de sellos que los medos pudieron haber utilizado. Vemos el anillo aquí a la derecha con unos sellos probablemente intercambiables, de alguna manera, que con algún tipo de tinta se impregnaba dentro del edicto y eso hacía que el edicto fuera irrevocable. Por eso el versículo 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hablando sobre esto, investigando en la historia, no existe una evidencia de que absolutamente ninguna ley persa pudiera ser jamás modificada. No existe tal evidencia. Más bien parece que el decreto sellado adquiría carácter oficial y al adquirir carácter oficial, eso hacía que fuera difícil de revocar. Revocarlo, ¿por qué era difícil de revocarlo? Bueno, porque revocarlo implicaba que se dañaba la imagen de autoridad del rey. Recuerdan ustedes que los reyes tenían cierto grado de infalibilidad y eran infalibles, debo decir. Y el hecho de que revocara un edicto que se hizo de forma oficial, entonces demostraba su equivocación. Eso se veía feo. En realidad pareciera que era más común, en vez de cancelar el edicto, era más común simplemente sustituirlo con un edicto nuevo, no cancelar el que existía, sino entonces añadir un edicto nuevo, un decreto nuevo, que de alguna manera cancelara el anterior sin necesidad de eliminarlo. No era ir hacia atrás y decir me equivoqué, sino tengo nueva información que darle. Así que con respecto a los edictos medo-persa, no existe una evidencia arqueológica que demuestre que eran irrevocables. Sin embargo, por la forma en la cual el rey se presentaba a las personas, ese carácter infalible como
descendiente de los dioses. Es posible que una ley firmada por el rey fuera difícil de revocar y la única manera de entonces revocarla era a través de la edición de un nuevo edicto. Hablemos entonces ahora de la oración de Daniel. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto implica que independientemente del edicto, era inmaterial que le dijeran a Daniel, no adores. Daniel continuó con su estilo de vida, adorando al Dios verdadero, entregando su vida constantemente. Así que una cosa interesante era que Daniel solía orar con la ventana abierta. Y noten que estaba orando en dirección a Jerusalén. Yo imagino que el hecho de abrir la ventana era ver la distancia, añoranza, el deseo de volver a su tierra. Recuerden ustedes que había una profecía de 70 años de que los judíos habrían de regresar. Así que Daniel, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del capítulo 9. En este caso, Daniel abrió la ventana, me imagino, como una especie de añoranza, de mirar en la distancia y soñar con su ciudad amada que había sido destruida por Nabucodonosor y él había sido arrancado violentamente y traído como un niño a vivir en esta ciudad con una nueva cultura, con una nueva religión, con unas personas diferentes. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le decían ellos al rey. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Daniel no te está respetando. Daniel no está considerando que tú eres la única deidad a la cual debemos adorar. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. O sea, el rey apreciaba a Daniel, lo quería, él sabía su valor como persona, como ser humano y conocía su integridad. Y él intentó salvarlo. Sin embargo, la ley estaba hecha, la trampa estaba fraguada y ya entonces los sátrapas tenían en sus manos el futuro y la suerte de Daniel. Así que entonces, versículos 15 y 16, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persa que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Naturalmente el rey estaba siendo adorado como Dios, los dioses no se equivocan, ¿cómo es posible que vamos a revocar un edicto que tú mismo firmaste? Versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y muchos de ustedes conocen la historia, Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Era normal que los reyes mantuvieran los leones. De hecho, los leones son símbolo, lo vemos en los relieves de Babilonia, eran símbolos de Babilonia. Por eso quizás los reyes mantenían a los reyes, perdón, a los leones como símbolo de su grandeza y de su poder. Vemos inclusive relieves de reyes matando con lanza a los leones como símbolo de hombría y de poder. Versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero Dios respondió. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y le fue el sueño. Noten que es curioso que parece que el rey al momento de dormir venían músicos a tocarle instrumentos para que él descansara. Versículo 19.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínense ustedes lo que estaba pasando por la mente del rey, cómo se habrá sentido de culpable por haber hecho que una persona tan valiosa, un amigo tan importante como Daniel, fuera lanzado, y probablemente él estaba pensando: en este momento no queda nada de él porque los leones lo mataron y los devoraron. El versículo 24, sin embargo, nos cuenta otra historia. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Creo que brinqué acá un versículo, perdón, vamos a ir hacia atrás. El rey pues se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones, versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 18 y 19. Y nosotros conocemos la historia. La palabra dice que Daniel fue librado y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Noten ustedes que Daniel fue librado del foso de los leones milagrosamente. Esta historia es interesante porque a lo que Daniel se le pidió a Daniel que dejara de adorar a Dios. Hay veces que en caso de nosotros las circunstancias nos obligan a dejar de adorar a Dios por conveniencia, por miedo, porque nos hacen bullying, por múltiples razones. La historia de Daniel nos demuestra que Dios es fiel. Naturalmente, para experimentar la fidelidad de Dios, es importante nosotros también ser fieles a Él, porque la fidelidad que nosotros expresemos a Dios ciertamente es probable que nos lleve a pruebas, a circunstancias difíciles y complicadas en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que pasar por esas pruebas para entender cómo Dios nos libra. Sin esas pruebas jamás entenderíamos el poder del Señor para librarnos y para sacarnos de esos problemas. Es probable que alguno de ustedes esté pasando por situaciones en estos momentos. Lo que yo te pido es: cede tu voluntad completamente al Señor. El Señor es fiel para librarte, para bendecirte y para mantenerte íntegro en medio del problema. Solo entiende lo siguiente: Dios no tiene que sacarte del problema para causarte paz. Daniel estuvo una noche en el foso de los leones y allí estuvo en paz, confiando en su Dios. Así que no se trataba necesariamente de que los leones lo mataran o no. Él sabía que tenía que adorar a Dios y hacerlo de forma natural y pública, porque esa era su costumbre. Esto hizo que lo llevaran al foso de los leones, y en esas circunstancias difíciles Dios le demostró su poder y su fidelidad. Ahora, imagínate tú cómo la fe de Daniel se incrementó al ver lo que Dios había hecho con él y al recordar lo que Dios había hecho con sus compañeros. Eso da fin al capítulo 6, y quiero decirte que ya entonces, a partir del próximo capítulo 7, vamos a comenzar a hablar directamente de las profecías en donde Daniel es un especialista. Hasta el momento, a excepción del capítulo 6, ha sido narrativa. Hemos contado la historia de Daniel de diferentes perspectivas. Hemos hablado acerca de sus amigos, hemos hablado acerca de los reyes, de la caída de Babilonia. Pero ya a partir del capítulo 7, que lo vamos a tratar el próximo lunes, vamos entonces a entrar de lleno en las visiones que Dios le dio a Daniel
y cómo Dios predijo la historia del mundo con visiones maravillosas otorgadas a su siervo Daniel. Entonces, quiero invitarte para que estés el próximo lunes. Recuerda que estos videos están en YouTube. Yo voy a detener en este momento la grabación para entonces que vayamos a conversar acerca de las preguntas que ustedes puedan tener.